nos enseñan que nosotros somos responsables de nuestros actos. Y eso lo tenemos muy interiorizado. Pero nadie nos dice que somos aún más responsables de nuestros pensamientos. Llevamos muchos años estudiando el tema de los pensamientos, de la mente y de las creencias. Son los tres temas fundamentales y pilares que la escuela de Mind Sherpa estudia: pensamientos, mente y creencias. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio hoy aquí en el canal de Alex Siker. Hoy me acompaña un buen amigo. Él es Carlos Lavado y es una persona que dedica gran parte de su vida a estudiar la naturaleza del pensamiento y cómo este puede ser nuestro mayor enemigo o nuestro mejor aliado. Con su nuevo trabajo, El alquimista de la mente, Carlos nos invita a mirar hacia adentro, a comprender cómo nacen los pensamientos y cómo podemos transformarlos en claridad, presencia y poder interior. Carlos, buenas tardes y bienvenido. Un placer tenerte aquí en el canal. Buena hora con todos, Alex. Muchísimas gracias por tenerme aquí en tu canal, por la invitación, por acogerme, por tratarme con tanta calidez como hace siempre. Muy agradecido de estar aquí y espero que pueda explicarme correctamente un tema tan fundamental y tan importante como es el tema de los pensamientos. Así que espero que pasemos unos minutos interesantes y que la gente le capte toda la información que vamos a transmitir aquí. Seguro que sí, Carlos, porque además nos traes un tema cada vez más recurrente, cada vez más personas somos conscientes, ¿no?, de la calidad de los pensamientos que pasan por nuestra cabeza todos los días y de qué impacto tienen estos en nuestra propia vida. Al final, como se suele decir, Carlos, somos lo que pensamos. Literalmente. Y la gente no entiende la profundidad de eso, porque Alex nos enseñan que nosotros somos responsables de nuestros actos. Y eso lo tenemos muy interiorizado. Pero nadie nos dice que somos aún más responsables de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos van a guiar a nuestros actos. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, el tema de los pensamientos, porque te aseguro, Alex, y invito a la gente que nos está siguiendo en este momento, que se pregunte qué sabe de los pensamientos. Y te aseguro que no va a poder hablar más de 2 minutos, y 2 minutos ya es demasiado, sobre pensamientos. Y eso es ese tema lo que nosotros estamos estudiando, no 1, 2, 3 años. Llevamos muchos años estudiando el tema de los pensamientos, de la mente y de las creencias. Son los tres temas fundamentales y pilares que la escuela de Mind Sherpa estudia: pensamientos, mente y creencias. Y hoy día nos vamos a centrar en pensamientos porque esa es la base de todo. Y es eso lo que nos quiero que la gente entienda: el poder, la importancia de controlar sus pensamientos. ¿Por qué deben hacerlo? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué significan los pensamientos? ¿Qué velocidad tienen los pensamientos? ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿Son todos los pensamientos tuyos? Que ese es un tema que la gente piensa que si está en mi cabeza es mío. Y es una gran mentira, ¿sabes? No todos los pensamientos que tenemos son nuestros, pero no nos enseñan algo tan fundamental como los pensamientos debería ser impartido en los colegios, debería enseñarse en los colegios. Tú sabes el poder que le daríamos a un niño de 3, 4 años, desde pequeño, que le enseñemos qué son los pensamientos, de dónde vienen, cómo manejar este tipo de pensamientos en el que hoy nos vamos a centrar, que son los pensamientos más subversivos, más conflictivos. Hoy nos vamos a centrar un poco en ese tema porque es un universo entero. Tú sabes que nosotros estamos desarrollando un trabajo completo, un trabajo eh, que no embarca todo lo que es el universo de la realidad, y le hemos llamado ingeniería del pensamiento. Pero está englobado todo, todo. Hoy día, por tiempo, nos vamos a centrar en los pensamientos más conflictivos y cómo salir de ellos. Porque nuestra misión en Mind Sherpa es darte herramientas. No es decirte hay un problema y solucionalo. No, mira, hay un problema y estas son las herramientas que tú tienes para salir de ello. Por eso vamos a hablar hoy día de esos pensamientos conflictivos, de por qué surgen, por qué los tenemos, qué niveles tienen. Todos no tenemos el mismo nivel de pensamientos aterradores, conflictivos o terroristas. Y vamos a explicar a la gente algunas herramientas para salir de eso. Que también estamos presentando un manual, que tú lo sabes, El alquimista de la mente.
Un manual que precisamente se estrena hoy, que ya está disponible también en la página web, que luego dejaremos aquí la información. Carlos, llevas muchos años estudiando el tema de los pensamientos y la primera pregunta que me surge hacerte es, cuando no controlamos los pensamientos que nos pasan todos los días por la cabeza, Carlos, ¿en manos de quién estamos? Estamos en manos de esa parte de nosotros que tiene que ver con la frecuencia más baja que habitamos. Nosotros, Alex, somos lo que pensamos y los pensamientos determinan nuestra frecuencia, nuestra realidad, determinan nuestra línea de tiempo, porque esto se conecta con todo. Cuando tenemos pensamientos conflictivos, terroristas, estamos en mano de esa vibración nuestra que es la vibración más baja. ¿Has escuchado hablar, sin ninguna duda, has escuchado hablar aquello de aquella analogía del lobo blanco y el lobo negro? Que todos esos dos lobos habitan dentro de nosotros y depende de a qué lobo nosotros alimentemos, ese lobo va a salir, se va a fortalecer. El lobo blanco obviamente está un poco, nos da la idea de los pensamientos buenos, expansivos, liberadores, y el lobo negro está con aquellos pensamientos terroristas, conflictivos, llenos de miedo, llenos de caos, de conflicto. Estamos en manos de esos pensamientos y lo peor es que la realidad en la que vivimos, esta sociedad, está en manos de ese tipo de pensamientos. ¿Cómo apagarlos? Es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo apagar esos pensamientos cuando nos atacan? ¿Cuáles serían, Carlos, los principales pensamientos intrusivos que tú has detectado que tienen un denominador común en muchas personas? Mira, el miedo está detrás de todos ellos. No hay, te cuento tres casos que se me vienen a la cabeza, tres casos completamente reales, ¿no? Pero antes de decirte los tres casos, Alex, déjame enumerarte que nosotros en nuestros estudios del pensamiento hemos separado tres niveles de pensamientos. Hay más, pero son los, vamos a decir, los más fáciles de Ujú. detectar. El primer nivel, que es el más conflictivo, lo hemos llamado pensamientos terroristas o yihadistas o subversivos. Son los pensamientos más difíciles de manejar y que mucha gente lo tiene y lamentablemente los políticos. El segundo nivel son pensamientos alborotadores, son pensamientos, vamos a decir, hooligan, son complicados, pero no tienen el extremo de los terroristas. Sería el segundo nivel. Y el tercer nivel, que lo tenemos prácticamente todos, son esos pensamientos malcriados, subversivos, alborotadores, pero no son más que eso. Es ese pensamiento que cuando yo discuto con alguien, después sigo rumiando en mi cabeza la discusión que he tenido. Ese es el nivel más bajo que tenemos, pero todos tenemos esos tipos de pensamientos. Y cuando te decía, tengo tres, o por lo menos recuerdo tres casos en este momento de talleres, de los talleres que hemos dado. Recuerdo una chica que me contaba su situación y me decía, no sabes lo que tengo que luchar con mis pensamientos, porque muchas veces estoy en mi cocina pelando las patatas con el cuchillo, así, haciendo la comida, entra mi padre y mi pensamiento me dice, clávale el cuchillo, clávale el cuchillo. Y me decía ella, no tienes ni idea del esfuerzo que hago para no clavarle el cuchillo. Esta es una historia real, no me estoy inventando nada, Alex. Pero no es el único caso. Recuerdo otra chica en un taller que dice, mira, yo di a luz y me pasé mínimo una semana con un pensamiento en la cabeza, tira a tu hijo por la ventana, a tu hija por la ventana, tírala, tírala. Y me dice, yo amo a mi hija, o sea, no, daría la vida por ella, pero esos pensamientos los tuve. Y recuerdo otro caso, este de un niño, bueno, hablé con la madre, no con el niño, 7, 8 años, que tiene pensamientos suicidas a esa edad. Inclusive pide una cuerda para abortarse. Son casos reales, Alex, no me estoy inventando nada. Entonces, cuando hablo yo de pensamientos es porque nos hemos pasado en los últimos años dando talleres sobre pensamientos, hemos escuchado las historias reales de la gente, eh, el sufrimiento que causa tener ese pensamiento, ¿no? Y eso nos pasa a todos en diferentes niveles. A mí personalmente no me pasa en ese nivel de suicídate, pero sí me pasa que cuando tengo algún problema económico, el run run está ahí. Pum, 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 pum. El run run está ahí. Y yo sé que ese run run no es mío,
Y ya aprendí a detectarle. Y yo hablo con mis pensamientos. Inclusive, ya con toda la dinámica en la que yo me muevo, yo le digo gotcha, bueno, te pillé sería en español. Lo que yo le hablo en inglés, ya sabes que vivo en Londres y un poco mezclo los idiomas, es como decir, te pillé, cabrón. Porque sé que está haciendo su trabajo, porque su trabajo de los pensamientos negativos es eso, crear un mal ambiente en mí. Pero cuando lo desenmascaras, es como desenmascarar a un enemigo, le has puesto cara, le has puesto nombre, ya va perdiendo el poder. Y, y le hablo directamente, inclusive le hablo con fuerza y me impongo, porque tiene que saber qué manda, ¿no? No es verdad lo que me estás diciendo, es un diálogo interior porque los pensamientos están allí. Es el mismo pensamiento si tiene una mujer, no vales, no sirves, estás gorda, qué fea que estás, no te van a querer. Es algo parecido. Todos tenemos ese conflicto, Alex. Todos, sin excepción. Diferentes tipos de dinámica o de diálogo, pero es lo mismo. ¿Y de dónde crees, Carlos, que nace el origen de estos pensamientos intrusivos, de estos pensamientos destructivos, podríamos decir, ¿no? Porque con los ejemplos que nos ponías, yo entiendo que una persona más adulta puede ser como una acumulación, ¿no? Del paso de los años, de no aprender a entrenar la mente, de no tener esa conversación que tú estabas comentando ahora, ¿no? De interceptarlo, de decirle, te he pillado, cabrón, sé que vienes aquí a fastidiarme, pero en el caso de un niño, Carlos. Claro, ese es un tema interesante porque aquí tendríamos que entrar en cosas, en conexiones, porque digo, ese es un estudio muy complejo, ¿no? En conexiones. ¿A qué me refiero? Que nosotros tenemos la idea errada que nacemos, vamos a decir, haciendo una analogía, kilómetro cero, como los coches, venimos nuevos. Y eso es mentira, nosotros no venimos nuevos. Nosotros traemos una historia cuando nacemos. Ya traemos una vibración. Y depende de qué pensamiento elijamos al nacer, o sea, nosotros venimos con una frecuencia y esa frecuencia trae asociada a ciertos pensamientos. Obviamente, pues aquí sería entrar en temas más que nos llevaría mucho tiempo, como tu familia no es un azar, dónde y qué país nace no es un azar y todas esas cosas, pero todo eso marca tu vibración, tu punto de partida. Eso tiene asociado unos pensamientos y una frecuencia. Cada pensamiento le pertenece a una frecuencia y tú no puedes vivir, no puedes experimentar pensamientos que no estén en esa frecuencia. Te pongo un ejemplo simple para que lo entendamos todos. Imagínate la gente de Palestina en este momento que está en guerra continua. ¿Ya? Nosotros nos llevamos las manos a la cabeza y decir, pobre gente, cómo sufre. ¿Tú sabes los pensamientos que tienen que tener para vivir una realidad como esa? Son pensamientos de ataque. Ellos no pueden vivir en la frecuencia que no sea de ataque. Esta realidad se mueve en tema de pensamientos y frecuencias. Y hasta que no entendamos eso, es que no podemos romper el código. Porque sería entrar en otro tema que estamos viviendo una simulación, Ujú. que ese sería entrar en el enfoque general de todo lo que estamos explicando. Literalmente estamos viviendo una simulación, esto ya no es nada nuevo, la ciencia lo está trabajando cada vez más, el hinduismo lo ha tocado esto con mucha profundidad, lo ha llevado Maya a este sueño, ¿no? a, esta, a, esta, a esta obra de teatro, y lo que tenemos que saber es que esta simulación está, vamos a decir que está dominada por los pensamientos. ¿Qué pensamientos tenemos? Eso es lo que vamos a experimentar. Por eso es tan importante entender el tema de los pensamientos, ¿sabes? Claro, de alguna forma, Carlos, es verdad que se nos programa ya desde que aterrizamos en esta existencia con este tipo de pensamientos, ¿no? Se nos educa ya en la escuela de una forma que ya nos condiciona el resto de nuestra vida, ¿no? El miedo a equivocarnos, el miedo a ciertas cosas, donde se califica el error, muchas cosas. Vamos creando ahí ya desde bien pequeñitos una estructura mental que luego esto nos va condicionando a lo largo de nuestra vida. Por ello es muy importante este trabajo que estáis haciendo, de alguna forma de vaciar los pensamientos, de desprogramarnos para saber interceptarlos, para poder, sobre todo lo que tú comentabas, ¿no? Saber anticiparte un poco cuando ese pensamiento viene a fastidiarte el día o a decirte que no puedes, o los mil pensamientos intrusivos que podemos tener, que muchos, como comentabas, son muy parecidos y nos pasan a todos, Carlos. Sí, hay pensamientos, como te digo, tipos y diferentes niveles. Y estamos lidiando con ese tipo de pensamientos todos los días, sin excepción.
Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado y hemos normalizado tanto el pensamiento de ataque, el intrusivo, que ya lo hemos hecho como de nuestra familia, no pasa nada. No, no, es que no, tú no puedes, no puedes aspirar a más. Eso es tu pecho. Es un pensamiento malo, pero lo hemos normalizado, lo aceptamos. O aquello de, oye, mira, eres feo, y te lo crees. Hemos normalizado ese tipo de pensamiento. Ese es un pensamiento de ataque intrusivo, Alex. Está creando esa realidad porque yo me lo creo. El pensamiento, a ver, el truco con el pensamiento es, el pensamiento no es real hasta que yo me lo crea. Si yo me lo creo, es real. Si no me lo creo, no es real. Porque la realidad no estamos, como digo, esto lleva una conexión de cosas. No estamos viviendo todos la misma realidad. Dependiendo de qué tipo de pensamiento nos va a llevar a una realidad o a otra. Entonces, hay que ser muy eh, transparentes con este tema para que la gente entienda que da igual lo que los demás piensen de ti. Literalmente da igual, no importa. Lo importa es lo que tú pienses de ti mismo, porque ese pensamiento es el que va a marcar tu línea de tiempo y tu realidad y tu frecuencia. Entonces, ¿cómo te hablas de ti mismo? La forma en que tú te tratas a ti mismo, que además esto no es nada nuevo lo que estamos diciendo, lo nuevo sería las herramientas que estamos divulgando para lidiar con esos pensamientos. Porque el primer paso es apagar esos pensamientos. Si no apagamos esos pensamientos, no vamos a poder crear nada, porque estamos en el peldaño más bajo de toda la creación. Esta simulación de la que estaba hablando hace un momento, que vivimos en una simulación, se crea de pensamientos. Si tú tienes el control y el poder de dominar tus pensamientos, vas a empezar a cambiar tu simulación. Pero si tú no dominas lo más básico que es tus pensamientos y esos pensamientos intrusivos, no cambias nada. Estás en lo más básico. Por eso hemos empezado por lo más simple, que es apaga esos pensamientos. Apágalos. Ahora, esto es una práctica, esto lleva tiempo, pero le hemos dado 9 herramientas prácticas para que la gente sepa cómo manejar esos pensamientos. Y las 9 herramientas son completamente diferentes. Hay algunas herramientas que te apagan el pensamiento de golpe y ya en este momento, porque eso es lo que necesitamos. Y hay otras herramientas que te llevan a un proceso de autoconocimiento y te liberan. Pero son 9 herramientas las que estamos dando ahí globales para que la gente sepa cómo manejarlos. Sería un poco, Carlos, la diferencia entre pensar y ser conscientes de nuestros pensamientos. Ahí está la clave. Todos pensamos, pero no pensamos conscientemente. Cuando piensas, mira, Alex, cuando piensas conscientemente ya ganaste. Porque cuando piensas conscientemente ya te has dado cuenta que estás en un sueño, en una simulación, en una obra de teatro. Y cuando estás haciendo eso ya ganaste. Ahora, mucha gente gana con dolor porque está en una enfermedad. Mucha gente gana en la bancarrota porque está metido en un caos económico. Pero cuando te das cuenta de que qué estás pensando, en ese momento ya ganaste. Ya empezaste la cuenta atrás. Te puede llevar más tiempo o menos tiempo, pero ya ganaste el saber de que estás en una simulación y que tus pensamientos están creando toda tu realidad. Luego comentas también, Carlos, que algunos pensamientos no nos pertenecen, pero habitan en nuestra mente. ¿Cómo podemos empezar también a detectar estos pensamientos que no son nuestros? Hay que partir, antes de responderte a esto, tengo que partir por el hecho de que nosotros sostenemos una frecuencia. Creo que la palabra correcta es eso. Nosotros tenemos una frecuencia personal. Esa frecuencia personal está basado justamente en lo que pensamos, nuestras acciones, y nosotros nos vamos a conectar a los pensamientos que habitan en esa frecuencia que nosotros tenemos. No podemos conectarnos a otro tipo de pensamientos porque nosotros no alcanzamos esa frecuencia. En ese tipo de frecuencias habitan solamente los pensamientos de ese nivel. Y esos pensamientos se sienten atraídos hacia nosotros. Mira, yo le explico de la siguiente manera, Alex. Cuando tú tienes un pensamiento malo, vamos a decir, no puedes.
Ya sea que no puedes en el trabajo, no puedes tener una relación satisfactoria, lo que sea, no puedes. Y estás con ese pensamiento de no puedo, no puedo, no puedo. Solamente hace falta 3 minutos de ese pensamiento para que tu cuerpo genere cortisol. 3 minutos, pensando lo mismo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo mantener a mi novia, no puedo mantener a mi familia, lo que sea, no puedo, machacándome yo mismo y tu cuerpo genera cortisol, que sabes que es la hormona del estrés. Te empezará a doler la espalda, el pecho, te ahogarás, empezarás a sudar, dependiendo. Hay muchas reacciones dependiendo de cada persona. ¿Qué vamos a pensar? Es mi cuerpo el que está enfermo, pero no conectamos de que todo empezó por un pensamiento. Pero no conectamos. Vamos al médico, dice, ¿qué te duele? Ah, los hombros y demás. Sí, te receta lo que tenga que recetarte, pero no vamos al origen, que es un pensamiento. Sí, te tomas la pastilla, la cápsula, lo que sea, y te pasa por un tiempo y luego viene, porque no estamos tratando el origen, que es el pensamiento. La pregunta ha sido, ¿de dónde viene ese pensamiento? Como yo habito, como yo sostengo la frecuencia de la negatividad, ese pensamiento de no puedo, lo he captado como un imán. Yo le he atraído. Yo soy el imán, le he atraído ese tipo de pensamiento porque es lo único que yo me merezco atraer. Y la palabra es eso, merecer. No estoy pensando de yo soy un ser glorioso, yo soy expansivo, soy hijo de Dios, soy hijo del universo, llámale como quieras, o soy hijo de la naturaleza, lo que sea tu creencia. No, estoy en no puedo, no puedo. Tengo un pensamiento que es no puedo. Solamente hace falta 15 segundos para que otro pensamiento de la misma vibración se venga atraído como imán. 15 segundos. No puedo, no valgo. 15 segundos con lo mismo. Otro pensamiento en 15 segundos más. Otro pensamiento de la misma vibración se sienten atraídos. Es como un imán atrayendo pensamiento de la misma frecuencia. Y después, ¿has escuchado aquel dicho de a perro flaco todos son pulgas? Sí, total. Dices, pero ¿por qué le pasa al señor Ramírez, por decirte algo? Al vecino del quinto, ¿por qué hombre tan bueno, tan maravilloso, hombre tan buena persona, ¿por qué le pasa siempre las cosas malas? Claro, él es buena persona de cara afuera, pero no sabes cómo se trata a sí mismo. No sabes qué relación tiene consigo mismo. Y su relación tiene que ser terrible, consigo mismo. Que eso nos pasa a mucha gente. Somos muy educados, muy bondadosos con los demás, pero a nosotros mismos nos machacamos ese pensamiento. ¿Pero por qué lo sé? Por lo que está creando, Alex. ¿Por qué estoy tan seguro que lo que estoy diciendo es completamente acierto? No solamente porque he dado tantos talleres y hemos hablado de este tema con muchísima gente, sino porque les digo, miren el mundo. ¿Cómo está el mundo? Un caos, ¿verdad? Patas para arriba. Ese es, ese es el ejemplo de lo que tenemos en nuestros pensamientos. Por eso invito a que la gente sea consciente de lo que está pensando, porque si quieres cambiar tu realidad y crear una realidad nueva, que aquí entran, como digo, muchas conexiones con líneas de tiempo, porque cada pensamiento te mueve a una realidad diferente, a una línea de tiempo diferente. Ese es otro tema. Pero si quieres cambiarlo, todo empieza por lo básico, que es apagar, como mínimo apagar, y después transmutar, como los alquimistas, los pensamientos negativos que tenemos. Cuando eres consciente de esos pensamientos, lo puedes afrontar, lo que te he dicho hace un momento. Pillé, cabrón, o gocha, yo le digo gocha, o sea, te pillé. O sea, está ahí. Carlos, no vas a poder mañana. Mañana tienes una entrevista con Alex y te va a salir mal. Te pillé. Gocha. Yo le digo, gocha, o sea, te pillé. Ya sé lo que quieres. Pero lo corto el pensamiento. Le digo, fíjate, porque a veces el pensamiento es muy insistente. Hay gente que no duerme por la noche, ¿sales? Porque tiene una preocupación. Me da igual cuál preocupación sea. Enfermedad, dolor, amor, salud, da igual, pero el pensamiento está detrás. Este es un tema fascinante, Carlos, porque también nos hablan mucho de aquietar la mente, ¿no? De apagar los pensamientos. Realmente, yo creo que es imposible. Es No, imposible. hace falta práctica de meditación profunda para hacerlo. Pero, sinceramente, Alex, nosotros en Occidente, nosotros no somos
hinduistas, no somos de la India, nuestra cultura de Occidente ya nos invita y nos ha entrenado para pensar mucho. No necesario es apagar la mente, es necesario ser consciente de lo que estás pensando. Obviamente, si tienes una práctica de apagar la mente y no pensar, hazlo. Sería perfecto. Pero esto es un ejemplo que hacemos, perdón, esto es un ejercicio que nosotros hacemos en los talleres. Yo invito a la gente a no pensar durante 30 segundos. Hasta ahora no hay lo logrado. Es Porque pensarlo y empiezas a pensar, ¿no? no solamente eso, sino que nuestra mente es rebelde. Nosotros no la podemos dominar. Hace falta práctica. Mira, Alex, yo lo Podemos explico de esta manera. entrenarla si podemos, Carlos. Entrenarla, no, y con la práctica sostenida, sí podemos apagar esos pensamientos. Al menos por un tiempo lo podemos hacer. ¿Ya? Pero hace falta una práctica sostenida. Hace muy poco hablaba con un amigo que había estado en la India, pero en plan serio, ¿eh? No en plan turismo espiritual, tema, no, no, en plan serio. Y me decía, mira, yo meditaba todos los días 4 horas y los verdaderos meditadores decían que yo era un vago, porque ellos hasta que no medites 12 horas diarias no te toman en serio. ¿Tú sabes lo que es meditar 12 horas diarias, Alex? O sea, eso es práctica de verdad. Seamos serios, en Occidente no lo vamos a hacer. Por nuestra forma de vivir, por la forma en que nosotros tenemos que afrontar la realidad, tampoco es necesario ser eso, pero sí es necesario empezar por lo básico que es que cómo apagar esos pensamientos. Y lo que te quería comentar es, nosotros podemos dejar de respirar, ¿cuánto? 3 minutos aproximadamente, ¿ya? Podemos dejar de comer, creo que es 3 semanas, dejar de beber menos tiempo, pero intenta dejar de pensar, Alex. No se Inténtalo. puede. O sea, le invito a la gente que lo intente. Deja de comer, lo hago. Fuerza de voluntad, lo hago. Deja de beber, me lleva un tiempo, lo puedo hacer. Deja de respirar, me entreno bien, hago todas mis prácticas y también puedo dejar de respirar 5 minutos como un profesional. Ahora, intenta dejar de pensar y tus pensamientos se están creando. Por eso es importante saber que estamos pensando, tener técnicas para apagar. Lo más básico es eso, apagarlo. Apagar esos pensamientos intrusivos terroristas que tenemos. Y de ahí nació este manual que estamos presentando hoy, de el estudio de años hablando de este tema, de hablando con la gente, de escuchar sus problemas de la gente. Hay gente que en todos los talleres vienen y me dicen, no puedo, estoy muy cansado, no, no, no. eh, los pensamientos están ahí, eh, me dominan, no sé cómo apagarlos. Es, es una pregunta, una queja repetitiva que he tenido en todos los talleres. ¿Cómo apago? ¿Cómo lo hago? El cómo siempre. Cuando le explicamos qué es un pensamiento, que eso es algo maravilloso. Ahora no lo vamos a tocar porque no creo que nos dé tiempo, Alex, pero me gustaría que alguien me ayudara a definir el pensamiento. Nosotros lo tenemos hecho y lo tenemos hecho con trabajo de una canalizadora maravillosa que me ha ayudado a formar la información sobre ese tema de los pensamientos. ¿Mm? O sea, tenemos información de primera mano que te aseguro que no está en ningún sitio porque ha venido de una amiga nuestra, porque tú la conoces. Parte de esa información ha venido de una amiga nuestra, analizadora de información de seres de alta conciencia. Pero a mí que venga de seres de alta conciencia no me vale. Yo tengo que aplicarlo aquí, que me dé Ujú. resultados en esta realidad. Si no, no me vale, Alex. Y cuando lo he llevado a la práctica y he visto que a la gente le... Hace 2 días me decía una chica que tuvo el manual en primicia para que me dé su opinión. Y me dijo, mira, Carlos, durante el COVID yo estaba en cama, yo me considero lectora, me dijo ella, me he leído ochos así de medicina, porque yo quería saber qué me estaba pasando porque no podía moverme. Si hubiese tenido este manual de 50 páginas, me hubiese dado muchísimo, porque ahí tú hablas de hielo y hubiese aplicado el hielo con algo tan simple, hubiese calmado mis pensamientos de ese tiempo. Esa es mi intención, darles un manual, algo que se pueda la gente agarrar y decir, voy a utilizar esta herramienta para apagar mis pensamientos intrusivos en este momento. Ahora entraremos, Carlos, un poquito más en profundidad para que nos des alguna pincelada sobre este manual y estos 9 tips que tú has desarrollado
junto con todo el equipo que te acompaña para que podamos empezar a poner un poquito en práctica todo esto, porque esto nos ocurre a todos. Por eso me gusta mucho tener esta charla contigo, porque lo hablábamos también antes de empezar esta entrevista. Yo también los tengo. Yo también tengo un terrorista ahí, tengo un pensamiento cada vez que voy a iniciar una entrevista, ¿no? Que pienso, no lo voy a hacer bien, me voy a olvidar del invitado y fíjate que hace años que te conozco ya. Y esto nos pasa muchas veces en el día a día, ¿no? Nos dejamos llevar por él, son pensamientos que nos arrastran y realmente nos están boicoteando, porque realmente somos mucho más que todo eso. Entonces, es un manual este que has creado, lo alquimista de la mente, realmente para entrenarnos y para poder sacar ese potencial que realmente tenemos todos dentro. Eso no quiere decir que de vez en cuando no llegue algún pensamiento intrusivo o algún terrorista, sino que cada vez somos más rápidos y más eficaces a la hora de sacarlo de nuestra cabeza, de darle la vuelta, Carlos. El secreto está en saber detectarlo a tiempo y apagarlo lo más rápido posible. Ese es el secreto. Porque van a estar ahí toda nuestra vida. Mientras nosotros estemos en este cuerpo físico, esos pensamientos van a estar ahí. Porque esos pensamientos también hay que ser serios, Alex, cumplen una función. Y la función de esos pensamientos es mantenernos a nosotros alerta y vivos. Si de hecho, si vamos caminando por la calle y vemos con el rabillo de ojo que alguien se acerca de manera un poco extraña, esos pensamientos toman el control de nuestra realidad, de nuestro cuerpo, y es el que nos va a hacer reaccionar si me van a atacar, si se cae algo, si tengo que huir. Esos pensamientos también cumplen una función. Por eso digo, hay que ver todo el panorama global. No es que sean solamente pensamientos que en algún momento nos van a atacar, ¿ya? O nos van a causar un estrago en nuestra vida. Bien nos van a proteger. Ya, esa es su función de esos pensamientos. Esa función no la tenemos que quitar. Está ahí. Inclusive, en los talleres enseñamos que podemos llegar a un pacto con esos pensamientos, porque son energía. ¿Eh? Y con la energía podemos un poco jugar con ella. Ahora, cuando los pensamientos quieren hacer algo más, algo extra, que es dictar lo que va a pasar, no, eso no es su trabajo. Porque fíjate, esos pensamientos, Alex, nunca te hablan en presente. Nunca, jamás. Te hablan en pasado o en futuro. Pero nunca, nunca te hablan, está pasando en este momento. No. Lo que tú has dicho, te va a salir mal la charla con Carlos. Futuro. Oh, la cagaste, te hizo daño. Pasado. Esos pensamientos no pueden vivir en el ahora. No pueden. Porque el ahora es una frecuencia que ellos se sienten incómodos, se sienten desnudos esos pensamientos. Y mira que parece que estuviera hablando como de seres vivos, ¿eh? Pero se comportan de una manera extraña. No, pero es totalmente cierto lo que estás comentando, Carlos. O vas a emprender un emprendimiento y piensas, no voy a alcanzar, no voy a llegar, no voy a generar el suficiente dinero. Esto es así, ¿eh? No viven en el presente. No vi los pensamientos. Ahora, cuando eres consciente de que no viven en el presente y es una trampa, es cuando, cállate, es lo que te he dicho hace un momento, ¿no? Te pillé, cállate, no te quiero escuchar, olvídate, quítate, déjame, vamos, eso no va a suceder, ¿no? Da igual cómo lo hables, yo lo hablo con mi vocabulario que precisamente no es muy educado y tampoco quiero ser muy literal, ¿no? Pero yo les ordeno, cállate, cabrón, o sea, cállate. Y como ya los he aprendido a detectar, obviamente ya no los hago caso, los ignoro porque es otra forma, otra herramienta que explicamos. Una vez que tú los ignoras, al principio siguen enviando los pensamientos, pero llega un momento que se cansan y se marchan. Pero ya sabes cómo manejarlos. Pero esos pensamientos van a estar ahí, cumplen su función y hasta el día de nuestra muerte van a estar ahí. Pero una vez que sabes cómo funcionan, cómo se comportan, esa es la palabra correcta. Cuando sabes cómo se comportan los pensamientos, simplemente sabes que es alguien, es como un familiar pesado que vas a tenerlo en casa siempre, que no lo puedes decir que no, que va a venir a visitarte, pero que ya lo ignoras, ya sabes cómo manejarlo. Esa relación ya has ganado. ¿Ya? Es importante conocer el tema de los pensamientos porque estructura nuestra vida, Alex. ¿Ya? Me has hecho recordar un poquito, Carlos, al típico cuñado, ¿no? Que muchos no, Al típico cuñado, correcto, que sabes que ¿no? está ahí, que de vez en cuando tienes que tratar con él y ya está. Que no- Sí, pero mira, tú nos has dado un ejemplo de lo que, de la forma en que esos pensamientos interactúan contigo, Alex, pero hay gente que eso que tú has explicado es lo más bajo, es el nivel más bajo. Pero hay gente que literalmente tiene pensamientos, córtate, quítate la vida,
No sé si sabes que en las universidades se hizo un estudio aquí en donde la gran mayoría de los universitarios se hacen cortes para liberar el estrés en el que están sometidos. Y esos pensamientos están ahí, se hacen cortes. No sabía esto, Carlos. Son estudios reales y están allí. Imagínate qué tipo de pensamientos tienen que tener en ese momento, rondándoles todo el tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, esto es algo que va a ayudar. Yo invito a la gente que se informe sobre el tema de los pensamientos, porque cuando tomas el control de tus pensamientos, estás cambiando literalmente tu realidad. Como digo, esto es mucho más profundo. Me gustaría en algún momento tener el tiempo necesario para explicar cómo surge el tema de la simulación, qué conexión tienen con los pensamientos, por qué es tan importante eh, saber que eso está estructurando nuestra realidad y todo ese tipo de información para que la gente sepa de que esto no es algo que simplemente surge y alguien se lo inventa. No, no, es un trabajo, es un estudio que hay detrás, en donde cuando ves el panorama completo te das cuenta de, oh, es verdad, todo está estructurado para que nosotros seamos los que tenemos el poder sobre nuestros pensamientos. Estos pensamientos, Carlos, que entiendo que también generan un impacto directo en nuestras emociones. Están completamente conectados, obviamente, ¿no? El primero está, bueno, de hecho, cuando tienes algún problema, la emoción salta, surge, pero esa emoción surge porque tienes algo predeterminado por un pensamiento. Vamos a decir algo, Alex. Eh, yo voy caminando por la calle y te digo, ¿qué tío más feo eres? Y tú me miras y yo sigo, ¿qué tío más feo eres? Y tú me miras y si tú no tienes un pensamiento que ya tengas la creencia de que tú eres feo, etcétera, loco. Vamos, me ignorarás, no me harás caso, te reirás, está mal de la cabeza, pero si tú tienes la creencia previa de que alguien te ha hecho creer que eres feo, pobre, flaco, obeso, sustituye feo por cualquier adjetivo que tú tengas problemas, tú vas a reaccionar. ¿Qué me has llamado? ¿Qué me has dicho? ¿Estás hablando conmigo? Mira esto, el pan de cada día, Alex. Una vez más, sustituye feo por el problema que tú tengas. Ujú. ¿Qué me has dicho? Oye, que eres tonto. ¿Qué me has dicho? ¿Estás hablando conmigo? ¿Por qué soy tonto? Sabes que tienes un pensamiento que está detrás. Ha tocado la herida. Cuando reacciona de esa manera tan visceral, ha tocado tu herida. Si eres alguien que se está cultivando y entiendes cómo funcionan los pensamientos, te vas a dar cuenta. ¿Por qué reacciono de esa manera? ¿Por qué me ha hecho saltar como un resorte y he estado que hay algo que tengo que ver? Si quieres trabajarte, te vas a dar cuenta. Ah, que hay algo que tengo que ver. Es un proceso. Pero mi trabajo es explicarles cómo funciona el tema de los pensamientos, cómo empieza todo esto. Y vas a ver que todos los días nosotros estamos en un proceso de autoconocimiento en el cual las pequeñas cosas nos dan pistas sobre los pensamientos que albergamos. Oye, es un enano. Y sí, claro, si mides 1,60 m, dices, ¿qué me estás diciendo? Claro, tienes tu dolor, ahí tienes tu creencia. Puedes ser un enano, Carlos, pero tener una creencia completamente distinta y sentirte cómodo con tu forma de ser, sea más guapo, sea más Exacto, feo, más alto, más bajo. Y ahí la clave exacto. está en que cuando empiezas a controlar de forma consciente estos pensamientos, dejas de reaccionar, que es precisamente una de las claves de esta vida, ¿no? El dejar de reaccionar a ciertas circunstancias que nos ocurren en la vida y que nos sacan muchas veces de nuestro centro. Y la ironía de esto, Alex, y digo ironía porque lo van a entender aquí tú y la gente que nos está siguiendo, la ironía es que cuando tú no tienes ese concepto de ti, ya seas feo, bajo, pobre, cuando tú no tienes ese concepto de ti, no te encuentras con gente que te etiquete de esa manera, porque no te está reflejando algo que tú no tienes, porque tus pensamientos necesitan manifestarse fuera. ¿Te das cuenta? Por eso es tan importante entender el tema de los pensamientos. Si yo albergo el pensamiento de eh, soy, soy calvo, me estoy quedando calvo, me estoy quedando calvo, y ese pensamiento está en mí y yo me lo creo, ¿ya? Lo creo
creando el sentimiento de que sí, me siento mal porque cada vez tengo menos pelo y me preocupo y quiero irme a Turquía o donde sea a ponerme pelo y estoy con mi rum rum personal y yo voy a crear las circunstancias para que otra gente me refleje ese miedo que yo tengo de mí mismo y va Que a decir, venga no, alguien y te llame calvo, por ejemplo, ¿no? exacto, ¿no? ¿Te has dado cuenta de que toda la gente que se queja aquí se queja mucho de los árabes son terroristas, aquí en Londres, ¿no? Irónicamente, los que más se quejan son los que más conflicto tienen con los árabes porque se encuentran con su creencia, porque tu creencia te tiene que hacer ver la realidad, no te va a mostrar otra cosa. ¿Y qué es una creencia, Alex? Pensamientos repetitivos y constantes. Una vez más, vamos al origen, pensamientos. Y esto nos invita a lo que comentabas también al principio, Carlos, cómo está el mundo, ¿no? Al final, el mundo es una consecuencia de los pensamientos que entre todos estamos proyectando. Por eso es muy importante el empezar a darnos cuenta, ¿no? De lo que pasa por nuestra cabeza para empezar precisamente a crear una realidad completamente distinta a la que estamos viviendo. Al final, lo que pasa externamente, evidentemente puede tener cierto impacto, pero lo que está en tu cabeza, lo que tú creas, ahí tú dominas. Tú dominas tu juego y tú puedes crear realmente tu realidad. Y esto no es un cuento, esto no es un chiste, esto todos tenemos ejemplos que podemos ver en el exterior de personas que realmente, independientemente de cómo esté el mundo, están muy bien enfocadas, están muy bien trabajadas y están en línea con lo que ellos desean. Y esto es clave, porque se habla muchas veces, Carlos, también de la ley de la manifestación, pero creo que falla precisamente eso, ¿no? ¿Cómo puedes manifestar algo si realmente tienes aquí dentro una serie de pensamientos que no te están dejando conectar precisamente con esa emoción, con la emoción de un pensamiento que no sea intrusivo, de, no sé, de pertenecer a algo que va más allá? Yo añadiría a lo que has dicho, Alex, que la gente debe recordar que nuestros pensamientos no son pasivos, son instrucciones activas. Y esto deben recordar, nuestros pensamientos no son pasivos, son instrucciones activas. Es nuestros pensamientos, el conjunto de nuestros pensamientos que más se repiten, crean una creencia, para que la gente vaya entendiendo cómo funciona esto. Nuestros pensamientos que más se repiten se, se agrupan, digamos de esa manera, para que la gente no se entienda, y forman una creencia. ¿Ya? Y nuestra creencia es el sistema operativo de nuestra conciencia. Es lo que yo creo, eso es lo que mi conciencia va a reflejar. Es mi sistema operativo. Una vez más, creo en la carencia de mi sistema operativo, pero no es que sea un castigo, brujería, maldad, no, Es frecuencia, es vibración, Carlos. es, es exacto, es la simulación. Por eso te dije que estamos viviendo una simulación y esto de la simulación, me encantaría en alguna otra charla tratarlo solamente el tema de la simulación, pero la simulación tiene que ver con entender de que esa simulación está eh, controlado por nuestras creencias. Y nuestras creencias, una vez más, son pensamientos repetitivos. Nuestra simulación está controlada por nuestras creencias. ¿Qué creencia es la que yo tengo? Esa creencia nos va a llevar a una realidad o a la otra. Y aquí entraríamos en otro tema, que es, no hay una sola realidad, no hay una sola línea de tiempo. Parece la misma porque casi todos pensamos lo mismo, porque nos obligan a pensar de esa manera. Fíjate qué tan importantes son los pensamientos, ¿eh? Los gobiernos nos lanzan el hueso y nosotros como los abuesos seguimos el hueso. Entonces todos pensamos en lo mismo y todos creamos lo mismo. Pero cuando tú sales de ese tipo de pensamientos, tú sales a otra realidad. ¿Qué dicen los científicos? ¿Cómo lo llaman a esto? Los diferentes multiversos que están existiendo. Dicen, existen muchos universos, los llaman multiversos, y cada uno de ellos es una realidad diferente. ¿Qué nos hace conectarnos con un universo y no el otro? Nuestra frecuencia. Y fíjate, Carlos, hasta qué punto, ¿no? Porque a mí que me gusta mirar podcasts que, bueno, pues que me aporten algo para mí también. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero muchas veces cuando en el podcast sale a lo mejor una persona que es muy positiva, siempre ves comentarios del típico que dice, pero ¿cómo puede ser tan positivo como está el mundo? Porque, o sea, hasta ese punto muchas veces piensas, bueno, pero y- si lo que creo, creo, ¿no? Si lo que creemos, creamos entre todos,
Hombre, vale más la pena, no una falsa positividad, evidentemente, pero yo creo que merece mucho más la pena construir en positivo. Y esto me doy cuenta muchas veces, ¿no? Que cuando ven a alguien positivo o ven a alguien que le va bien, es como que parece que no te puede ir bien en la vida o no te puede... Tienes esos mismos haters, ¿no? Que están ahí con sus pensamientos que entran también a echarte mierda, hablando claro. Sí, pero eso, los haters van a existir, ese tipo de negatividad va a existir. Tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que crear nuestra realidad independientemente de lo que los demás digan. Y ese es el kit de la cuestión, Alex. Porque cuando nosotros somos conscientes de que al margen de lo que digan los demás, y yo estoy creando mi realidad, yo voy a vivir esa creencia que yo estoy sosteniendo. Lo que yo creo, lo creo, ¿no? Es mi creencia, eso lo voy a crear. Y llevaré razón. Aquel que me critica también lleva razón, porque él va a experimentar su creencia. Por eso es, por eso es una ironía en esta realidad cuando los de derecha, hablando de política, y los de izquierda intentan llevar razón, y cada uno ve su realidad y ambos dicen, mira, lo que yo te estoy mostrando es real, y el otro dice lo mismo, y nunca se van a poner de acuerdo. Ole, bienvenidos a esta realidad que es dual. Dual, exacto. Este mundo es dual y la gente no lo entiende. No, es que los de derecha llevan razón, los de la izquierda también. Es dual. Estamos experimentando un mundo dual. De hecho, el desafío es, a través de nuestros pensamientos, darnos cuenta que es un mundo dual, romper o anular la dualidad y empezar a crear nosotros mismos nuestra realidad. Porque si yo sé que yo, a través de mis pensamientos, que es como el código fuente, como un código de informática, si yo sé que mis pensamientos están, vamos a decir, creando mi código personal, si yo entiendo eso, yo soy el codificador, yo puedo cambiar el código, el mío, cambio mi realidad, Alex. Cuando te das cuenta de que tú eres el que codifica tu realidad, cambia todo el juego y empiezas a tomar el control de tus pensamientos. Pero todo empieza por eso, por lo más simple y lo más básico, tomar el control de tus pensamientos. Tan difícil y tan sencillo a la vez porque nos tenemos tendencia siempre a quererlo complicar todo demasiado, ¿no? Y al final es que es eso, empezar a controlar qué es lo que pasa por nuestra mente y saber anticipar. Y dicho esto, Carlos, me gustaría empezar un poquito a profundizar en este manual que has creado, el alquimista de la mente, y en estas 9 herramientas que tú compartes. Primero me gustaría que nos explicaras de dónde nace esta idea. Ya nos has comentado un poco que llevas muchos años estudiando todo esto. Tú eres una persona que llevas mucho tiempo estudiando, que has creado un proyecto muy bonito, tanto en Mindsherpa, en la escuela, como Mindsherpa Books, también a través de la editorial, de libros canalizados que hemos hablado muchas veces también. ¿Dónde entra también ahora todo este proceso del alquimista de la mente y de dónde nace, Carlos, toda esta idea? El alquimista de la mente es la consecuencia de años de investigación y años de estudio. Y cuando digo investigación he dado muchos talleres hablando de este tema, y lo comentaba hace un momento, y la gente me cuenta su problema, me cuenta sus dolores, y me cuentan muchas veces cosas muy, muy, muy personales, y a veces tengo autorización para contarlas, otras veces no. Y detrás de todo eso siempre hay un pensamiento, siempre. Esa es la primera conclusión a la que llegué. Pero, irónicamente, digo irónicamente porque el Dios, el universo, la fuente, todo lo que es, llámale como quieras, siempre te va guiando a un camino. Eh, yo he estado, tú sabes, Alex, que nosotros tenemos una editorial que es Mind Sherpa Publishing House. Hemos publicado libros muy potentes canalizados por Tim Spalding. Ahí habla y da mucha información sobre cómo manejar los pensamientos. Entonces, cuando he unido esos dos mundos en el cual yo he estado sumergido en los últimos 15, 20 años, que es hablar de los pensamientos a gente aquí, de esta realidad, y tener información canalizada de fuera, me he dado cuenta que unir esas dos experiencias iba a sacar algo potente, real, como el alquimista de la mente. Algo directo. Yo entiendo que en esta situación por la que estamos atravesando, la gente no necesita florituras.
No necesitaba un libro de 300 páginas, no, necesitaba un manual en el que te diga, tengo un pensamiento que no lo puedo dominar y que está haciendo de mi vida un caos. Ese pensamiento terrorista que no me deja dormir, ¿cómo lo apago? Así de simple. ¿Cómo? El cómo. Ese es el manual. Y en el manual no damos una herramienta, damos 9 porque no todas las personas tenemos el mismo nivel de, de dificultad en manejar esos pensamientos. Y de esas 9 herramientas hay tres herramientas que curan esos pensamientos, que te lo mantienen completamente bajo control. Que si tú logras por lo menos ser dos de esas tres herramientas, vas a tener un control de tus pensamientos bastante profundo. Las otras 6 te ayudan a salir del momento, porque de lo que he aprendido en todos estos años, Alex, es que yo no le puedo pedir a una persona que tiene un ataque de pensamientos terroristas, tipo lo que te comenté, tira a tu hija por el balcón. O sea, no le puedo pedir, oye, medita, piensa en el ahora. No, no le puedo pedir eso porque es imposible, no lo va a hacer. Necesita una herramienta que le Y de tener un desconecte de los impacto. pensamientos. No le puedo decir, haz una meditación, vive la hora. No, no le va a servir de nada. Claro, hay diferentes niveles y por eso damos 9 herramientas de diferente impacto en nuestra vida. Entonces, eso nació del estudio, Alex, nació del estudio, de la investigación. Lo hemos comprobado en la realidad, lo hemos podido verificar. Yo lo llevo verificando. Recuerdo otro caso, ahora se me viene a la mente una chica que me decía, llego a mi casa, pongo la radio, pongo la tele, pero no porque quiere escuchar la radio y la tele, no quiero escuchar la radio y la tele. Lo que no quiero es escucharme a mí. Ella se pasaba todo el día trabajando. Cuando llegaba a las 7 de la tarde a su casa, empezaban los pensamientos. Cuando estaba en el trabajo, no, porque estaba en su rutina. Está metida en su mundo y no tenía el problema. Llegaba a su casa sola, vivía sola, y empezaban sus pensamientos. Obviamente es una historia más larga y había tenido problemas personales años antes y venían los pensamientos a atacarla. Y me decía, pongo la radio, pongo la tele, no porque quiero escuchar la radio o la tele, sino porque quiero apagarlo, no quiero escucharme. A Esto eso sería voy. una señal de alerta clara, Carlos, ¿no? El no querer escucharte, al final es el no querer estar en contacto con uno mismo, ¿no? Estás continuamente en el exterior para no escucharte o para de alguna forma evadirte, pero tampoco es la solución evadirnos. Tenemos que dejar de Claro que no. evadirnos, evidentemente. Claro. Exacto. Sin embargo, como te digo, hay diferentes niveles justamente dependiendo de cuál sea el grado de terror que tengas con tus pensamientos. Hasta donde puedas leer, Carlos, y lo que nos puedas compartir. Yo desde aquí invito a las personas que os estéis sintiendo identificadas, que yo creo que todos en un momento de nuestra vida nos ocurren estos pensamientos, sino a diario, www.mindsherpabooks.com, ahí encontrarán El alquimista de la mente, podráis ahí clicar y ahí podéis descubrir estas 9 herramientas que nos plantea Carlos. ¿Podrías compartirnos una o dos, Carlos, de estas herramientas que nos estás hablando de forma práctica para poder poner en práctica o para quitar un pensamiento instantáneamente? Sí, te podría. Mira, el tema del hielo, por ejemplo, es algo que tiene un impacto real, directo y eficaz en el momento. Y eso lo recomiendo a la gente que tiene los pensamientos más terribles. Cuando digo más terribles es pensamientos brutales que te obligan a hacer cosas que tú no quieres, porque tú te lo crees, pero bueno, esa es otra historia. Esos pensamientos nosotros no sabemos cómo cortarlos. Una de las formas, una de las herramientas que yo le explico con detenimiento, siguiendo los pasos, advirtiendo algunas consecuencias que puede tener, es el tema del hielo. ¿A qué me refiero con el hielo? Poner agua con cubos de hielo. Y está demostrado, y eso lo explico en el manual, ahora no es el momento de entrar aquí con detalle, pero cuando el agua fría con hielo toca esta parte de tus ojos, de tu cara, puedes meter la cara en el agua, automáticamente desconecta los pensamientos que tienes. Qué bueno. Es un truco. Ten cuidado porque si tienes una piel muy sensible te puede quemar la piel, eso lo explicamos en el manual, pero te va a desconectar los pensamientos. Y eso me lleva a aquello de
tan popular, ¿no? El refrán tan popular de pégate duchas de agua fría. Creo que no sé si tú lo has vivido en tu infancia, que familiares o amigos o en tu sociedad te decían, no, pégate una ducha de agua fría, quítate los pensamientos. Lo decían más por temas de estar calientes en la adolescencia, pero se aplicaba a todo, ¿no? Pégate ducha de agua fría, Calientes en la adolescencia. ¿no? Pero se aplica a todo, ¿vale? Los pensamientos lo desconecta. Esta es una herramienta poderosa. Y a mí, si me preguntas cuál es la que a mí me apasiona de las 9, es la herramienta de enamorarse. También lo explico con detalle en el manual. Esa es la que más me apasiona. Es mi preferida. Porque, y como digo, no voy a entrar con mucho detalle, pero es mi preferida porque no tiene que ver con enamorarse de una persona, que también a veces funciona en esa manera, ¿sí? Pero tiene más que ver con enamorarse de algo que te apasiona en la vida. Porque fíjate, cuando tú te enamoras de una persona, tú entras en estado de honeymoon, que lo llaman, luna de miel, ¿no? Y mientras estás en ese estado de luna de miel, todo es bello, todo es bonito, todo es color de rosas, todo es perfecto. Se puede caer el mundo, pero tú estás bien. Alex, que mañana hay que pagar la hipoteca, pero tú estás enamorado. Y, no pasa nada, se pagará, no hay problema. Nunca le vas a dar la importancia porque está más que demostrado que cuando estás en ese estado de honeymoon, de luna de miel, tu cerebro está generando dopamina de manera constante y estás, eso, maravilloso. Pero claro, las relaciones son relaciones y muchas veces se acaban o se terminan y entras, caes en picado. Y ahí los pensamientos te matan. Entonces, enamorado no me refiero a esa sensación que en algunas personas sí funciona o sí coincide, pero me refiero a estar enamorado de algo que tú amas hacer en la vida, tu pasión por hacer en la vida. Eso no te lo puede quitar nadie. Eso lo explico con detalle, pero la gente debe saber que cuando estás en ese estado de enamoramiento con Es algo la que no emoción que estás, genera, Carlos. El concepto que es que explicas se entiende. ¿ya? Fíjate que cuando estás en ese estado, tu vibración está aquí, estás en expansión, en libertad, en, en creatividad, estás, sea cual sea tu pasión, puede ser abrazar árboles, cuidar gatos, pintar, escribir, me da igual que hacer pan. Yo conocí hace muy poco a un chico que ama hacer pan y esa era su pasión, hacer pan. Es su motivo de vida, hacer pan. ¿Sí? Entonces, estás aquí y los otros pensamientos negativos están aquí, están oscuridad, estrechez, miedo, son vibraciones diferentes, no se pueden cruzar. Es como esos puentes elevados, dos autopistas, uno por encima de la otra, tú lo ves a los coches de abajo y tú dices, tal, pero no se cruzan, tú lo ves, no sé, lo mismo. Estás en la vibración de la creatividad, de la emoción, y ves a los pensamientos negativos por abajo de otras personas y dices, yo no quiero estar ahí. Y no se cruzan, porque son dos frecuencias diferentes. Eso lo explicamos en el manual. Como digo, son 9 herramientas, son solamente dos de las 9, pero es algo práctico para que lo pongas, para que lo empieces a trabajar hoy. Al final es lo que necesitamos, Carlos. Necesitamos, como bien decías, herramientas que sean prácticas, que podamos empezar a practicar de una forma sencilla en el día a día. Como siempre digo y me gusta recalcar, esto no es cuestión de hacerlo un día y ya está, y no me funcione lo dejo, sino que como dice el hábito hace al monje, ¿no? Y son herramientas que una vez tú las vas integrando, poco a poco te vas haciendo dueño. Porque esto ya lo hablaremos también en otras ocasiones, pero al final, si hablamos de libre albedrío, si hablamos de libertad, es clave controlar lo que pensamos, porque si no seguimos siendo esclavos de nuestros pensamientos o de todo lo exterior que en cualquier momento puede venir, sacudirnos, manipularnos y sacarnos de nuestro centro. Definitivamente. De hecho, lo que pensamos, y aquí voy a desilusionar a mucha gente, lo que tú piensas no es tuyo, te lo han implantado. ¿Y por qué digo que te lo han implantado? La televisión, la radio, la prensa, las redes sociales, te implantan pensamientos todo el momento. Tú pregúntate si son tus pensamientos o te lo están implantando. ¿Cómo lo sé? Que no son míos, por lo que te hacen sentir. ¿Sientes expansión cuando escuchas ese pensamiento? No, eso no es verdad, no es tuyo. Lo asumes como tuyo porque te lo han implantado.
lo malo de esto es que cuando te implantan un pensamiento, crean esa realidad. Ahora, imagínate, en España, por ejemplo, ¿cuántos habitantes son? ¿48 millones? Sí, aproximadamente. Ok, imagínate, no vamos a decir 48 millones, pongamos 30 millones de personas pensando lo mismo. ¿Tú sabes el poder tan fuerte que hay ahí para crear esa realidad? Y lo crean. ¿Por qué? 30 millones de personas enfocadas pensando lo mismo, ¿eh? Es una energía brutal, Alex. Crean esa realidad. Ahora, no quiero causar miedo porque esto no va de miedo. Ahora, tú puedes romper eso, obviamente, porque tú eres Dios en tu realidad. Piensa diferente y tú saldrás de esa línea de tiempo y te irás a otra, en donde te encontrarás con otra gente que ya haya hecho el mismo viaje y esté pensando como tú. Porque una vez más, ¿por qué lo sé? Porque todo se trata de frecuencia. Entonces, mágicamente empezarás a coincidir. Mira qué coincidencia, conocí a una persona maravillosa que está haciendo esto que encaja con lo que pienso. Ah, mira qué coincidencia. Coincidencia no. Te has Sincronías. movido a una frecuencia diferente y estás encontrando gente que vibra como tú. ¿Por qué? Porque esta realidad se trata de eso. Esta simulación se trata de frecuencia, de vibración. Pero todo empieza porque pensamientos estás albergando. Rompe esos pensamientos. Y para romperlo tenemos este manual. Por eso digo, hemos empezado por lo más básico, Alex, por el peldaño más bajo, que es romper esos pensamientos. Y tenemos mucha información porque llevamos años estudiando esto. Tenemos la ventaja de que recibimos información de primera mano, y tú nos conoces bien, de Tina Spalding, de Carol Morgan. Recibimos información maravillosa de primera mano de estas canalizadoras. Y tenemos libros publicados hablando de pensamientos. Un año de perdón es un manual para dominar tus pensamientos. Y como siempre digo, Carlos, también el propio ejemplo, ¿no? Al final sois personas que estáis en un camino de ayudar en el despertar de la conciencia. Tú también con todo tu trabajo que estás haciendo, con la creación de la editorial, ahora con la membresía. Bueno, Carol igual, Tina, o sea, al final siempre digo que es importante la coherencia en lo que uno hace, ¿no? Y al final se trata de la propia experiencia que uno va adquiriendo, que va aprendiendo y la pone también al servicio de las personas. Así que yo te felicito, Carlos, porque no paras, pero porque vas plantando semillitas para que realmente nos paremos, reflexionemos, pensemos un poquito, pero bien, en la vida que tenemos, intentamos reconducir un poco estos pensamientos intrusivos que tenemos y pongámonos ya manos a la obra. Definitivamente, Alex. Como he dicho, entendemos el despertar de conciencia, la espiritualidad, de manera práctica. Tomar acción. No me vale que una persona venga y me diga, sí, estoy mal y me pasa esto, estado de víctima. Mira, no me interesa. No porque no sea empático, sino porque no te ayudo en ese estado de vibración. ¿Qué hago? Ah, sí, mira qué pena, lo siento mucho, mira, ah, o sea, no te voy a ayudar en ese estado de vibración. Y debemos quitarnos esa idea de mantener a la gente en ese nivel de conciencia y de vibración. ¿Qué, no iba a decir qué intentamos hacer, no, qué estamos haciendo con este manual es darle herramientas para que salga de ese nivel de vibración. Mira, qué pena, no, qué pena, no. Toma control de tu realidad, pero toma acción, muévete, haz algo, Claro. hazlo. No te quejes, hazlo. Porque nadie va a poder cambiar tu realidad más que tú. Y tus pensamientos, eso, se pueden convertir en tu mejor aliado o en tu peor enemigo. Tú decides, tú decides. Qué bueno esto que has comentado, Carlos, porque muchas veces adoptamos el rol del salvador queriendo ayudar a las personas, pero es lo que tú comentas. No puedes ayudar a alguien que está en una frecuencia de victimismo y que no es capaz de verlo, porque lo que le vas a transmitir, aunque tú lo veas, esa persona no le va a llegar hasta que esa persona no dé el cambio y no se dé cuenta por ella misma. Yo entiendo que hay situaciones muy complicadas en donde la gente necesita no solamente un empujón, sino muchas veces que le sujetes de la mano y por un Pues tiempo, le tengas. digas ayudarle. Entiendo eso. Ahora, esto tiene que ser por un tiempo, porque la persona tiene que tomar acción en su propia vida. Y todos tenemos gente a nuestro alrededor, en nuestro entorno a la que amamos,
y están mal y queremos ayudarles. Bien, empatía, obviamente, pero no puedes hacer de salvador porque tú no eres el salvador de nadie. Puedes llevar de la mano durante un corto tiempo a alguien y decirle, mira, ya te di el empujón que necesitabas, ahora toma acción en tu vida. Y esa tomar acción es empezar por lo básico. Una vez más, sé que estoy siendo pesado, sé que estoy siendo insistente, pero quiero que quede grabado en tu mente y en tu base de datos es, todo empieza por un pensamiento. ¿Qué pensamientos has tenido hoy? Yo te voy a decir como pitonizo cuál va a ser tu día de mañana. ¿Por qué? Porque tus pensamientos tienen que reflejarse. No es tan difícil de entenderlo, pero mucha gente no quiere creerlo. No me creas, practícalo, Practícalo, ahí está. practícalo. Pregúntate, ¿qué pensamientos he tenido hoy o en los últimos días? ¿Qué pensamiento? Ok, ¿cómo es mi vida de esta manera? Ok, y voy a cambiarlo, a ver qué pasa. ¿Qué? Pruébalo, pruébalo. Te reto a que lo pruebes. Te aseguro que cambias tus pensamientos, cambia tu realidad. ¿Y cómo lo vas a hacer? Tienes el manual. Tienes información que iremos sacando. Porque, Alex, esto es, por nuestra mitad, esta es la primera persona a la que estamos empezando a transmitir la información del manual. Dentro de poco tenemos unas entrevistas con otra gente de otros países. Ya están programadas las entrevistas y vamos a buscar más conexiones con otras personas porque entendemos de que esta información necesita llegar a mucha gente. Además va a estar no solamente en español, que es lo primero que está saliendo, obviamente porque mi idioma materno es el español, pero va a estar en inglés y en portugués en 2 meses aproximadamente, y en alemán y en francés en aproximadamente 5 meses. ¿Por qué? Porque entendemos de que necesitamos llegar a la mayor cantidad de gente. ¿Pero por qué? Porque si queremos cambiar esta realidad, tenemos que empezar por lo más básico, nuestros pensamientos. Si queremos crear un nuevo mundo, una nueva humanidad, este tipo de mensajes tienen que expandirse y llegar a todo el mundo. Carlos, yo muy agradecido de que iniciemos este tour aquí en mi humilde canal. Como siempre es un placer poder compartir contigo, Carlos, así que, como siempre, gracias de corazón. Un placer y un agradecimiento profundo y eterno, Alex, por tu invitación, por siempre tenerme aquí, por darme la oportunidad de explicar estas cosas, que tu audiencia espero que tu audiencia haya captado el poder de los pensamientos y bueno, ahí van a tener en la caja de descripción inferior los enlaces tanto de la escuela como de la editorial y ahí van a poder encontrar más información sobre lo que es el proyecto general, que el proyecto general se llama Ingeniería del Pensamiento. El alquimista de la mente es una parte de ese proyecto. Pero vamos a empezar, como te he dicho, por lo más básico, que es el alquimista de la mente es sanar un problema que todos tenemos. Carlos, me gustaría que dejaras un mensaje final para quienes hoy sienten que su mente es su peor enemigo. ¿Qué mensaje final de esperanza les darías? El mensaje que yo le gustaría es, primero, no todos los pensamientos que tú tienes son tuyos. Esto es una de las grandes mentiras que nos han metido y nos enseñan a creer que es verdad y nosotros hemos asumido que eso es real. No todos los pensamientos que tengo en mi cabeza son míos. Habitan en ti, están en ti, pero no todos son tuyos. Podríamos explicar en otra charla cómo funciona esto, pero quédate con eso. No todos son tuyos. Si no son tuyos, no vas a actuar en consecuencia con esos pensamientos. No eres el cabrón que tus pensamientos te dicen que eres. No eres el hijo de puta que tus pensamientos te dicen que eres. Con lo cual no tienes que comportarte de esa manera. Y tal vez dejar un pequeño consejo, ¿no? Y es, cuando te des cuenta de lo que estás pensando, yo le digo gocha, que es te pillé. Dile, te pillé, cabrón, te pillé. Ahora ya sé que estás ahí. No te voy a hacer caso. Y verás que el pensamiento poco a poco se irá apagando. Porque por primera vez lo Frente has a hecho frente. Lo has visible, lo has confrontado. hecho visible y lo has confrontado. Porque mientras estaba en la oscuridad y detrás del telón, tú reaccionabas y no sabías por qué. Ahora lo has hecho visible, lo has confrontado, le has puesto nombre
le has puesto una etiqueta y ya no es tan fácil manifestarse, porque tú sabes que está ahí. Y cada vez que lo haga, porque lo va a hacer y lo va a intentar, te pillé, cocha. Como digo, yo lo sé, cocha, te pillé. O sea, y va a ir perdiendo fuerza. Practícalo, no me hagas caso, practícalo, sin invitar a la Ingeniería gente a que lo del, practique. así es. Ingeniería del pensamiento, el alquimista de la mente. Tenéis toda la información en la página web de Carlos, que es www.mindsherpabooks.com. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en Puentes de Conciencia, expandiendo conciencia con un tema tan potente como que nos has traído hoy los pensamientos. Gracias, Carlos. Un placer para mí, gracias. Un placer es mío y agradecido, Alex. Muchas gracias. Familia, lo dejamos aquí. Nos vemos en la próxima. Chao.